que la iglesia no se cierra, que la iglesia es la gente y no es el lugar donde nos congregamos. Tenemos que seguir con la vida de iglesia, amado hermano y amado amigo. Y en esta noche queremos compartir un tema del momento, un tema que tiene que ver con toda la tensión y con todos los temores y los miedos que estamos pasando. La iglesia de Cristo, los cristianos, no estamos exentos a tener temores ni miedos. Sin embargo, hermanos, hay algunas cosas que es importante que sepamos con respecto a la manera de actuar en estos momentos de crisis y cómo ser de testimonio para las demás personas. En el Salmo 23, versículo 1 y 4, un salmo muy conocido, un salmo de protección, dice lo siguiente: Salmo 23, versículo 1 y versículo 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice el verso 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Voy a repetirle: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el verso 4: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En este salmo David está hablando del Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero ese verso 4 es clave, porque llega un momento en que David ya no está solamente hablando del Señor, sino que David ahora empieza a hablar con el Señor. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y si continuamos el salmo, dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es muy importante poder contar nosotros lo que es el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero también hacernos de nosotros la promesa que Él es nuestro Padre Celestial. Y en el verso 4 David dice: tú estarás conmigo, por eso no tengo temor. Ya empieza ya no a hablar del Señor, sino a hablar con el Señor. Tenemos una pandemia que le llaman coronavirus, que ha existido por muchos años con nosotros, diferentes tipos de coronavirus. Ahora se le llama el COVID-19 para poder diferenciarlo. Se habla de un 1 a un 2% de muertes que causa el coronavirus. Y es sumamente importante que nosotros como pueblo y que también como cristianos acatemos las directrices del Ministerio de Salud. Un buen lavado de manos constante, saludo de lejos, no salir de la casa en lo que sea posible. Ahora las medidas en Costa Rica se incrementan y hay cierre de sitios públicos, incluyendo desde ya las iglesias. Por eso estamos haciendo transmisiones en directo y en diferido, también grabadas en la página de la iglesia. Con todas estas directrices, incluso ya a partir de hoy no hay vehículos circulando de 10 de la noche a 5 de la mañana. Es prohibido, salvo que sean vehículos de servicio público o plenamente reportados. Ahora, ¿de qué se trata el mensaje de hoy? Hoy vamos a hablar de cómo reemplazar el miedo con hechos y con fe. ¿Cómo reemplazar el miedo con hechos y con fe? Este miedo, ese temor que me viene, estos nervios que estoy pasando, ¿cómo lo puedo reemplazar con hechos y fe? Y el tema de hoy de la disertación y el estudio es: sin miedo al valle del virus. Hablamos que la Biblia dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sin miedo al valle del virus. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 7. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 7 dice: firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Es importante subrayar allá en su Biblia es la esperanza. Subrayar también qué
tenemos, y subrayar también porque sabemos. ¿Por qué es importante todo esto? Porque lo que sabemos es lo que nos mantiene a salvo. Lo que sabemos es lo que nos mantiene a salvo. Así que en esta noche, en este momento, vamos a recordar las cosas que ya usted y yo sabemos, que hemos leído, que hemos oído y tal vez le hemos aconsejado a mucha gente y la compartimos incluso hoy por los medios, por internet, por el Facebook, en los WhatsApp. Y es importante compartirlas porque necesitamos recordarlas, sobre todo en tiempos de crisis. Y la Biblia da énfasis a que los cristianos, las personas que quieren adquirir sabiduría y practicar la sabiduría, tienen que conocer los hechos antes de tomar alguna decisión. Repito, es importante, pueblo de Dios, que nosotros aprendamos a conocer los hechos antes de tomar decisiones. Así que lo primero que tenemos que hacer es saber que no todo lo que escuches es verdad. Si tienes el bosquejo ahí en tu casa, no todo lo que usted escuche es verdad. No todo lo que escuchamos, no todo lo que leemos es verdad. Proverbios capítulo 14, verso 15. Proverbios capítulo 14, verso 15. La Nueva Versión Internacional dice: el ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va. Proverbios 14, 15. El ingenuo cree todo lo que le dicen, pero el prudente se fija por dónde va. No todo lo que escriben o comparten en internet o en redes sociales o en la radio o en el WhatsApp o en el periódico o en los noticieros, no todo lo que comparten en ninguno de estos medios necesariamente es verdad. Por eso hoy en día, en tiempos de crisis, es importante ser selectivos en cuanto a quiénes y a quiénes ponemos atención, porque siempre hay gente que va a buscar un culpable. Algunos van a hablar de teorías conspiratorias basadas sobre todo en suposiciones. Deberían tener su propio FBI en la casa, donde en tan pocas horas ya saben todo lo que sucedieron en reuniones a nivel del mundo, como si hubieran estado allí grabando. Y hay gente que le encanta oír este tipo de teorías, y eso es lo que le llama la atención. ¿Quién tuvo la culpa? Si lo hicieron adrede, si fue un país, si fue el otro. Y van a hablar cosas sin saber de ellas, y lo que van a hacer es alarmar a los demás. También va a haber gente que va a especular con los precios, vendiendo las cosas mucho más caro, aprovechándose de los más pobres o del temor. Hoy vemos cómo las mascarillas tapabocas están por las nubes aquí en Costa Rica, donde incluso son escasas y la gente se aprovecha de eso. El alcohol en gel no hay en las tiendas y la gente lo vende a precios exorbitantes. Los guantes de vinilo. Y la gente, algunas de estas fórmulas incluso son para estafar. Hay gente haciéndose pasar por funcionarios del Seguro Social para tomar la presión, para dictaminar, cobrando precios también fuera del alcance. Y la desesperación de la gente provoca que paguemos la especulación. Hay otra gente que en estos momentos de crisis van a sacar lo que se llame la pomada canaria para curar o evitar la enfermedad. Remedios falsos. Ya hay remedios en el internet de que tal país tiene una vacuna, de que tal otro país ya la inventó, y todavía ninguna cosa de esas ha sido corroborado. Por eso es importante en tiempos de crisis y en tiempos de virus tener presente algo. Hay que cambiar esas especulaciones por hechos, por fe, y el miedo tiene que cambiar. No caigamos en ninguna de esas noticias,
en las garras de gente cobrando más. No les paguemos esos precios exorbitantes. No dejemos que se aprovechen de nosotros. No creamos a las personas que digan que ya esto fue provocado, ni le creamos a las personas que dicen que ya tienen la cura. Proverbios 14:15, el ingenuo es el que todo lo cree todo lo que dicen. El prudente se fija muy bien por dónde va. La Biblia latinoamericana, en Proverbios capítulo 13, verso 6, dice lo siguiente. Proverbios capítulo 13, verso 6. Todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta su necedad. El hombre prudente, el hombre sabio, obra con conocimiento, pero el necio ostenta su necedad. ¿Sabe que la Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 habla que el hombre prudente, que el hombre sensato es el que edifica su casa sobre la roca? Y el Señor Jesucristo dice que ese es aquel que oye su palabra y la pone en práctica. La persona prudente es la que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Y el hombre prudente obra por lo que conoce, por lo que sabe, por lo que está seguro. El necio ostenta necedad. Le encanta que todo el mundo crea que él sabe mucho. Anda buscando la noticia más impactante para compartirla en las redes sociales. No actúa el hombre prudente por lo que oye. Tampoco actúa por lo que siente, porque los sentimientos pueden engañarme. Actúa por lo que él sabe. Actúa porque él está seguro y por eso actúa. En especial en tiempos de crisis, debemos de basar nuestras decisiones en los hechos y no en nuestros miedos o sentimientos, porque los sentimientos son engañosos. Proverbios 18:13 dice: es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Proverbios 18:13. Es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Lo primero que tenemos que hacer en este tiempo de crisis es: no todo lo que usted escuche es verdad. No todo lo que usted lee es verdad. Proverbios 18:2, en lenguaje sencillo dice: al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. Al tonto no le interesa aprender. Lo que le interesa es hacer gala de lo que sabe, aunque sea poco. Parece que quieren ver cuál da esa noticia más llamativa. La palabra de Dios para todo en Proverbios 14:8. Proverbios 14:8 dice: el inteligente es sabio porque piensa muy bien lo que hace. El inteligente es sabio porque piensa muy bien lo que hace. Pero el tonto, el necio, es necio porque se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Proverbios 23:23, la palabra del pueblo de Dios dice: adquiere la verdad y no la vendas. Lo mismo que la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. Y usted y yo, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, como gente que aprende de Él, debemos aprender también a hablar la verdad y escoger a qué le estamos prestando atención. Recordemos, no todo lo que escuchamos es verdad. Lo segundo importante en esta noche: no todos corren el mismo riesgo. Ahora que estamos pasando este virus, tenemos que entender que todos podemos ser contagiados, pero no todos corremos el mismo riesgo. Los hechos son muy claros y esto es uno de muchos virus. No es el primer virus que viene a la tierra. Se habla de coronavirus ya hace mucho tiempo. Han habido muchos virus a través de la historia de la humanidad. Y son las personas con padecimientos que debiliten su sistema inmune los que son de más riesgo. Aun si padecieran de asma y es un asma controlada, van a padecer menos que los que no tienen controlada su enfermedad. Aun si tuviera diabetes, pero está controlada, van a padecer menos y tienen menos riesgo que los que no la tienen controlada. El coronavirus no es una típica gripe estacional.
es 10 veces más mortal que cualquier gripe. No es tan mortal como otros virus que han venido y han atacado América y Costa Rica, pero sí es un virus, y aquí es donde viene el temor de la mayoría, que se contagia y se propaga más rápidamente que otros virus. Pero sin embargo, tomando en cuenta el porcentaje de gente enferma, la tasa de mortalidad no es tan alta como otros virus. Lo que tiene el coronavirus es que es un virus nuevo, por lo que ninguna persona hasta el momento, salvo que los que hayan padecido, tenemos algún tipo de inmunidad previa a este virus. Y no hay todavía vacuna contra este virus. Por eso hay que ser muy cautelosos, pero no tener miedos. Hay que ser y hablar verdad unos con otros y ser francos al respecto, hermanos. Pero nunca seamos necios. Informémonos bien y no pasemos noticias de las cuales no estamos tan seguros. Y sin embargo, lo único seguro es que pueden causar más temor y miedo que ayuda a los demás. Hay muchos videos, hay muchas palabras que andan por allá, por las redes sociales, de gente hablando barbaridades que lo único que hace es dar miedo. Hay videos de gente de hace 5 o 6 meses y sin embargo los pasamos como si fueran de este momento. No todo lo que escuchas es verdad y no todos corren el mismo riesgo. No todos corren el mismo riesgo. Ahora, lo tercero que tenemos que aprender y recordar es que esto es pasajero. Esto que estamos pasando es y va a ser pasajero, porque nosotros tenemos que vivir lo que sabemos. Siempre hemos dicho que el problema no es el problema. El problema siempre va a ser la actitud que yo tenga ante el problema. Hay gente que se muere de cáncer y hay gente que se cura de cáncer. ¿Cuál es la diferencia? La actitud que tomaron ante la noticia y ante la enfermedad. Hemos creído siempre, porque alguien dijo que el cáncer se cura, pero el miedo al cáncer mata. Y la actitud que yo tome ante el problema va a verse derivada de lo que yo conozco, de lo que yo sé. Job decía: yo sé que mi Redentor vive, en el libro de Job, y si fuera necesario, aún del polvo me levantará. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Nuestra actitud es la que va a marcar la diferencia entre un problema y otro, y la actitud que tomemos siempre va a estar de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Nosotros debemos saber que no todo lo que escuchemos es verdad. Debemos saber y recordar que no todos corren el mismo riesgo. Y debemos recordar, número 3, que esto es pasajero. No vino para durar. Vamos a pasarlo juntos. Hemos pasado a través de 30 años de ministerio muchas cosas juntos. Y esto también lo vamos a pasar. Hagamos lo que los médicos nos recomiendan. Tomemos las medidas del caso. Lavémonos las manos constantemente, principalmente con jabón. Estemos en atención con los mensajes de las autoridades médicas en el país que vivimos. Tratemos de no salir de la casa a no ser que sea totalmente necesario. Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 dice, Primera de Pedro 4:12, queridos hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando, como si fuera algo extraño, como si fuera algo nuevo. La Biblia ya había dicho que nosotros íbamos a tener tribulaciones, aflicciones. No te sorprendas, no te asustes. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La Biblia también dice por medio del apóstol Pedro: aunque ahora, si es necesario, por poco tiempo tengamos que ser probados. Qué importante lo que recalca Pedro. Uno, que si vamos a ser probados es porque necesitamos esa prueba. Y dos, por poco tiempo. Esto es pasajero. ¿Por qué hay enfermedades en el mundo? Hablando de todo esto, ¿por qué existe la enfermedad?
Desde que el mal y el pecado entraron en este mundo, nada funciona perfectamente. Antes de que el pecado ingresara al mundo, todo era perfecto. En este planeta todo está roto. El clima está roto, la economía está rota, tu cuerpo está roto, nada funciona perfectamente. Y cuando nos rebelamos contra Dios y no comemos como Dios nos manda a comer, no actuamos como Dios nos manda a actuar y no tenemos temor a las emociones que Dios nos manda a tener, cuando no tenemos las emociones que Dios nos manda a temer, no evitamos las emociones que Dios nos manda a evitar, como la culpa, la preocupación, la amargura, el rencor, los celos, preocupaciones que cansan y enferman al ser humano y no las evitamos. Si hiciéramos las cosas según lo que Dios ordena, definitivamente tendríamos menos problemas. Isaías capítulo 24, verso 5 y capítulo 24, verso 19. La Biblia dice, verso 5, el mundo ha sido contaminado por sus habitantes. Ellos violaron las leyes de Dios, desobedecieron sus mandatos, han roto el pacto eterno. El mundo ha sido contaminado por sus habitantes, porque hay enfermedad, por sus habitantes. El verso 19, la tierra se hace añicos, se desintegra y tiembla fuertemente. La naturaleza incluso está gimiendo. Ahora tal vez nos preguntamos por qué Dios no elimina el mal. A veces la gente le pregunta a uno, pastor, entonces ¿por qué Dios no quita el mal y ya se acabó? Dios lo podría hacer. Y de una manera simple. ¿Cómo Dios quitaría el mal de la tierra? Matándonos a todos. La manera en que Dios quitaría el mal de la tierra es fácil. Matándonos a todos. Porque si deja a los animales no practican el mal. Las plantas no causan el mal. Somos nosotros, el ser humano, los que causamos el mal porque somos egoístas y egocéntricos, y con tal de que nosotros estemos contentos, es lo que el mundo dice, haga lo que quiera siempre y cuando usted se sienta feliz. Y la Biblia nos manda a pensar en los demás. En el Nuevo Testamento hay más de 50 veces que la Biblia dice unos a otros, amados los unos a los otros, sobrellevad las cargas los unos a los otros. ¿Y por qué dice esto? Porque Dios nos hizo para estar en comunidad, para estar en familia, y eso se llama compañerismo. Pero el hombre es egocéntrico y egoísta. Por eso cuando escuchamos la oración del Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero esto no es el cielo. El cielo es perfecto. Allí no hay dolor, allí no hay tristeza, no hay problemas y es cero estrés. Y no podemos esperar el cielo en la tierra. Algún día vamos a estar allá en el cielo, pero todavía no. Mientras tanto, 2 Corintios 4, 17 y 18, 2 Corintios capítulo 4, versos 17 y 18, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho mayor y más abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras y las que no se ven son eternas. No todo lo que escuches es verdad, no todos corremos el mismo riesgo, y esto es pasajero, recuérdalo. Lo cuarto que tenemos que recordar y saber es enfocarnos en lo que no cambia. Acabamos de leer 2 Corintios 4, 17 y 18. Las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que estamos viendo son pasajeras y cambian. Los tratamientos médicos cambian. Algo que era bueno hace 30 años hoy no es bueno, puede causar cáncer. Hay muchos tratamientos médicos que han sido sacados porque ya no funcionan. Enfóquese en lo que no cambia, en las cosas que no vemos, porque esas son cosas
eternas. Las cosas que se ven son pasajeras. Ya están habiendo y vendrán muchos cambios después del coronavirus. La clave para la estabilidad está en enfocarnos en la verdad, en la que nunca cambia, en la que es inmutable. No sabemos cómo va a terminar esto del coronavirus. Hay algunos países que en apariencia lo están llevando mejor que otros. Hay países que están siendo inundados como una gran peste, con miles y miles de personas muriendo, miles y miles de personas infectadas. Hay países donde sus estados están sobrepasando más bien a otros países individualmente. La gente cree que esto es mentiras. La gente cree que a todo el mundo le puede pasar menos a ellos. No sabemos cómo va a terminar eso, pero sí sabemos varias cosas que son inmutables. Déjeme decirle algunas cosas en que usted tiene que enfocarse que nunca cambian, que son inmutables. Número uno, Dios ve todo lo que estoy pasando. Eso tiene que llegar a su corazón. Todo lo que está pasando Costa Rica, todo lo que está pasando Nicaragua, todo lo que está pasando el mundo entero, Dios lo está viendo. Eso es una verdad en la cual tenemos que fijarnos, porque esa verdad nunca va a cambiar. Segundo, otra verdad que nunca cambia es que a Dios le importa lo que yo estoy pasando. Dos, a Dios le importa lo que estás pasando. La primera verdad que no cambia, en la cual hay que tener nuestra mirada, es que Dios ve todo lo que me pasa. La segunda verdad que no cambia, en la cual tengo que poner mi mirada, es que a Dios le importa todo lo que yo estoy pasando, ese miedo, esa ansiedad, esa crisis. Número tres, otra verdad que no cambia, en la cual tengo que enfocarme, y quiero darte esta palabra directa a tu corazón. Dios tiene el poder de cambiar lo que yo estoy pasando. No solo ve lo que estoy pasando, no solo le importa lo que estoy pasando, sino que Dios también tiene el poder de cambiar lo que estoy pasando. Dios siempre actúa, cuarta verdad, movido por su bondad para mí. Dios siempre actúa, movido por su bondad y por su amor para mí. Es una verdad que nunca cambia. Número 5, otra verdad que nunca cambia, en la cual tenemos que estar firmes. El plan de Dios siempre es mejor que mis planes. Una verdad en la que tengo que fijarme es que el plan de Dios siempre es mejor que mi plan. Sexto, otra verdad que no cambia y que tengo que enfocarme es que Dios nunca dejará de amarme, nunca. Tenga miedo o no tenga miedo, tenga desconfianza o no tenga desconfianza. Quiero decirte algo, Dios nunca va a dejar de amarte. Nada de lo que usted haga va a hacer que Dios te ame menos. Nada. Dios siempre te va a amar. Te va a amar grandemente, con amor eterno, dice su palabra. Te he amado, por tanto prolongué sobre ti mi misericordia. Nada de lo que haga va a hacer que Dios me ame más, y nada de lo que yo deje de hacer va a hacer que Dios me ame menos. Y por último, número 7, dentro del cuarto punto de enfocarse en lo que no cambia, Dios siempre me guardará. En medio de las crisis, como lo hizo con el pueblo de Israel en la tierra de Gosén en Egipto. Mientras estaban las plagas en Egipto, y aún ellos estando en territorio egipcio, el pueblo de Dios era guardado, no importa las plagas. La palabra de Dios dice que la plaga no va a tocar tu morada. Y el sabio actúa por lo que conoce, por lo que sabe. Lo quinto que yo tengo que hacer para no tener miedo en el valle del virus es que no importa lo que pases, Dios irá contigo. Número 5, no importa lo que pases, Dios siempre irá contigo. Cada fase que pases, cada crisis, Dios va a estar contigo, Dios va a estar conmigo, y nunca voy a estar solo. No significa que lo sienta a Dios en todo momento. No en todo momento yo siento a Dios. Pero Dios, al igual que el amor, y Dios es amor, Dios no es un sentimiento.
Y lo sienta o no lo sienta, Él nunca va a estar más cerca de mí de lo que está actualmente. No importa lo que yo pase, Dios siempre va a ir conmigo. ¿Sabe qué dice Isaías 43:2? Una gran promesa en la palabra de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, porque vas a pasar por las aguas. Cuando pases por los ríos, no te anegarán, porque vas a pasar por los ríos. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por el valle de sombra de muerte, no voy a tener miedo. Cuando pases por el virus del coronavirus, del COVID-19 o 20 o 21 o los que vengan, no voy a tener miedo. La llama no arderá en ti. Porque Él dijo, yo estaré contigo. ¿Sabe? Deberíamos oír menos internet, poner menos atención a las redes y escuchar un poco más a Dios. Escuchar más su palabra, leer su palabra, que es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino, es firme ancla del alma. Pueden caer a mi lado 1000 y al otro lado yo ver donde caen 10,000, pero la palabra de Dios dice, a ti, a mí, no llegarán. Esa palabra es la que me va a dar estabilidad y confianza en medio del tiempo de crisis. Esa palabra es la que va a reemplazar tu pánico por la oración, es la que va a reemplazar tu preocupación por la adoración. Es la palabra. Somos gente de la palabra. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Y yo hago lo que la palabra de Dios dice que debo hacer. Y entonces yo voy a recibir, cuando hago lo que la palabra de Dios dice que debo hacer, voy a recibir lo que la palabra de Dios dice que voy a recibir. Lo sexto importante que debemos recordar cuando pasemos por el valle del virus, por esta pandemia, por este problema, por esta amenaza, está en 2 Corintios 4, 8 y 9 y 14. 4, 8, 4, 9 y 14. Dice por eso aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. En lenguaje sencillo les estoy leyendo. Aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Y el verso 14, ¿por qué? Porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, y que después nos llevará con Él. El sexto punto, perdón, se me olvidó decirlo. El sexto punto entonces es, este no es el fin de la historia. Sexto punto, esto que estamos pasando no es el fin de la historia. Nadie conoce el fin de la historia, solo Dios. El fin de la historia dice que al fin nosotros, sus hijos, vamos a ganar pase lo que pase. El fin de la historia dice que le va a ir bien. Isaías dice, decida al justo que le irá bien. Y yo siempre que leo este pasaje de Isaías, yo me imagino a Dios tomando el libro de mi vida y volviendo a ver atrás y viendo un poco en mi historia, y dice, dígale a Diego que le va a ir bien. Dígale a usted por su nombre, repita su nombre donde quiera que esté. Dígale a Juan, dígale a Carlos, dígale a Miguel, dígale a Antonia, dígale a Carla, le va a ir bien. Porque Dios sí conoce el final de la historia. ¿Cuál es el final de la historia? El verso 14. Porque sabemos que cuando muramos Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, y que después nos llevará con Él. Al final, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Al final dice que nosotros vamos a ganar, pase lo que pase.
Yo nunca, puede ser que incluso el coronavirus me afectara, puede ser que incluso pueda llegar a morir por el coronavirus, pero yo soy siempre más que vencedor y al final voy a estar delante del Dios Todopoderoso y siempre voy a ganar, yo nunca voy a perder. Y aunque se llevara mi vida, voy a estar delante de la presencia de Dios, porque este lugar, esta tierra no es mi casa, esto es parte donde yo vivo, pero es momentáneo. Mi ciudadanía, dice la palabra de Dios, no es de este mundo. Cuando yo me muera voy a estar en mi patria. Este no es el final de la historia. Yo no nací para vivir aquí. Yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Usted es un ciudadano del reino de los cielos. Y al final, déjeme decirle algo, el final de la historia dice que usted y yo siempre, al final, vamos a ganar. Para vivir con esperanza en medio de una crisis como el coronavirus, debemos entonces cambiar el enfoque. Deje de estar viendo todo lo que está pasando y cambie su enfoque a esas cosas eternas, inmutables, que nunca cambian, que no se vemos, que no se ven. Apocalipsis 21:4, ¿sabe qué dice al final de la historia? Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Al final siempre vamos a ganar y Él va a secar toda lágrima y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Este no es el final de la historia. En los próximos días y semanas no sabemos lo que va a suceder, pero sí sabemos quién lo sabe. Este no es el final de la historia y en los próximos días y semanas no sabemos lo que va a pasar, incluso si son meses. Pero usted y yo sí sabemos quién lo sabe. Y Dios siempre tiene un plan mejor para nosotros. Y Dios siempre sabe qué es lo mejor para usted y qué es lo mejor para mí. ¿Y sabe qué? No tengo la menor duda, y lo vuelvo a repetir, van a salir muchas cosas buenas después de esta crisis, porque Dios es especialista en sacar cosas buenas de nuestros problemas, de nuestras enfermedades y aún de nuestras crisis. Dice una historia que un misionero estuvo muchos años en África, envejeció en África, perdió su mujer en África, perdió a algunos de sus hijos en África. Y cuando ya él está viejo, la misión para la que trabajaba lo manda a traer. Él viene en barco, viene y va a llegar a Inglaterra, que era su tierra natal. Y cuando él va llegando a Inglaterra, hay un gran show recibiendo, hay una alfombra roja que baja del barco, hay una gran orquesta tocando música y este misionero dice, qué bueno, la misión mandó gente a recibirme. Cuando el misionero va a bajar la escalinata del barco, alguien lo detiene, no lo deja pasar y baja entonces un coronel que viene de una guerra en África. Para él era la alfombra, para él era la música, para él era la fanfarria. El hombre se vuelve a un lado del barco y empieza a decirle a Dios y a reclamarle, Señor, te he servido casi 50 años, he predicado tu palabra, he pasado muchas enfermedades. Y cuando yo vine no hubo quien viniera a recibirme, no hubo música, perdí a mi esposa, perdí mis hijos y no hubo quien viniera a recibirme. Y dice, el Señor le habla al misionero y le dice, ¿sabes qué, hijo? Usted todavía no ha llegado a su casa, esta no es su casa. Cuando usted llegue a su casa, así lo vamos a recibir. No hay muchas cosas que en este mundo la gente nos reconozca, pero Dios siempre lo va a gritar en público, todo lo que nosotros hayamos hecho para Él en secreto. Número 7, este no es el final de la historia. Número 7, Dios quiere usarte para ayudar a otros. Número 7, Dios quiere usarte para ayudar a otros. ¿Sabe? Dios no quiere solo llevarte a través de esta crisis. Dios no solo quiere protegerte a través de esta crisis, te va a llevar a través de esta crisis, te va a proteger a través de esta crisis cuando pases por valle de sombra de muerte, por el valle del virus. Dios quiere usarte en esta crisis. Esta es la diferencia entre cómo los creyentes y otros manejan el dolor y los problemas. Los creyentes lo vemos como una oportunidad para mostrar el cristianismo, el don del amor que Dios nos ha dado.
Y donde quiera que usted está con un propósito. Cualquiera que sea su trabajo, usted está allí con un propósito. Somos misioneros que compartimos su palabra, algunos vestidos de mecánico, hay misioneros vestidos de abogado, hay misioneros, hermanos, vestidos de doctor, hay misioneros vestidos de taxista, de zapatero, de tendero, de gente de servicio al cliente. Y Dios lo tiene a usted ahí con un propósito, para ayudar a otros. Y Dios nunca va a desperdiciar una mala experiencia. Los creyentes vemos esta enfermedad y este problema como una oportunidad para mostrar el cristianismo, el don del amor que Dios nos ha dado. Los cristianos siempre se mudan hacia el dolor cuando todos los demás se van. Voy a repetirle esta frase que me encanta. Los cristianos siempre se mudan hacia el dolor cuando todos los demás huyen. Prepárese para servirle a Dios. Prepárese para ayudar a otros. Prepárese porque Dios va a aprovechar esto para que usted pueda ser una persona valiosa en cuanto a los unos a los otros. A Jesús le interesa siempre la mente, el cuerpo y el espíritu y el alma. Y Dios siempre lo va a llamar para que usted sea inteligente, no para que usted sea necio, sino para que sea prudente y así pueda cuidar de la gente al que le necesite, tomando las medidas del caso. Así que todos los que me escuchen, principalmente hermanos, como su pastor, vamos a enfrentar esta crisis junto. O sea, no estás solo. Vamos a enfrentar esta crisis juntos. Vamos a mantenernos espiritualmente en crecimiento. Y me interesa este pasaje. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Es un pasaje que yo siempre uso para decir el nivel de mi bendición. El nivel de mi bendición va de acuerdo a lo que este pasaje dice. Juan le dice a su amado amigo Gallo: quiero, querido hermano, ruego a Dios que te encuentres perfectamente bien y que goces de buena salud en tu cuerpo como la tienes en tu alma. Esta versión me encanta. Querido hermano, ruego a Dios que te encuentres perfectamente bien y que goces de buena salud en tu cuerpo como la tienes en tu alma. Usted va a ser bendecido, que seas prosperado en todo, dice la Reina Valera, así como prospera tu alma. Quiere ver bendición en su vida. El nivel de la bendición y de su salud y de ser librado de enfermedad va a estar de acuerdo a como sea su nivel en cuanto a la prosperidad del alma. Tire nivel espiritualmente alto, busque la presencia de Dios, lea su palabra, búsquele en oración y en lectura de la palabra. Y así va a ser prosperada su vida. Y así va a ser prosperado en todo y va a tener salud. Esta crisis no la vamos a pasar solos. Vamos a estar contigo orando. Otra cosa importante que quiero que sepas es que si se enferma estaremos contigo. Y no sé cómo haremos, pero vamos a ayudarte. En nuestras posibilidades estaremos allí para ayudarte. Juan 13:35 dice, Juan 13:35, la palabra de Dios para todos dice: todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Toda la gente se va a dar cuenta que son mis discípulos porque ustedes se van a amar unos a otros. Vamos a estar para ayudarnos. La iglesia va a trabajar para satisfacer las necesidades espirituales de la iglesia y estaremos haciendo lo posible para ayudar a los necesitados. La iglesia debe seguir contribuyendo en la parte económica, en la recolección de los víveres, de los bolsitos que recogemos en la iglesia. El próximo domingo, si Dios quiere, de 10 a 12, mientras predicamos la palabra, vamos a recoger los bolsitos. No dejemos de traerlos. Pase donde los hermanos que usted conoce y entréguelos, porque va a haber gente que va a necesitar ese bolsito. Ya hay gente que me está escribiendo que está sin trabajo, gente donde los 3 miembros de la familia perdieron el trabajo y la iglesia necesita multiplicar sus finanzas para poder ayudar. Traiga los bolsitos con los víveres, no se olvide, la iglesia sigue funcionando. Necesitamos sus ofrendas, las ofrendas misioneras para enviar a Nicaragua mañana, si Dios lo permite. Necesitamos su ayuda. No deje de contribuir, porque la iglesia tiene que seguir caminando y haciendo lo que siempre hemos hecho. Próximo domingo de 10 a 12, si Dios quiere, a las 10:30 empezamos la transmisión, pero estamos recogiendo los bolsitos de 10 a 12 de la mañana. Esperamos que usted lo haga generosamente.
porque hasta aquí no le ha faltado, y que podamos bendecir a más personas más bien que en otros tiempos que no fueron tiempos de virus. No estamos cerrando la adoración, solo cerramos momentáneamente un lugar donde adoramos juntos, porque dar a los necesitados también es adoración. La gente cree que adoración es solo tener cantos. Dar a los demás, ayudar a los enfermos, ayudar a los hambrientos, también es adoración. Adoración es mostrar mi amor a Dios. Y yo muestro mi amor a Dios cuando muestro mi amor a los demás. No estamos asustados porque creemos que el final de la historia es bueno. Creemos que Dios conoce el final de la historia. Romanos 8:28. Apréndaselo de memoria. Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. ¿Sabe, amigo y hermano que me escucha? Romanos 8:28 sigue siendo real. Dios hace que todo lo que pase es bueno o malo, y que esta crisis trabaje para nuestro bien. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, si no te has decidido por seguir a Cristo, quiero que hagas conmigo esta oración. Cierra tus ojos donde estés y dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador y que por mí mismo no puedo hacer nada. Te pido que entres a mi vida, que cambies mi vida, y te reconozco como mi único Salvador. Sálvame y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te necesito. No puedo seguir sin ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.